A continuación, la justificación del concepto del inconsciente. La va a presentar el doctor Sergio Castellanos Urregos. Sergio es psicólogo de la Universidad Javeriana, miembro titular de nuestra sociedad y el presidente de nuestra sociedad freudiana. Bienvenido. Buenos días para todos. Bueno, para empezar un comentario y es agradecerles a todos su presencia aquí, efectivamente en nombre propio y en nombre de la sociedad que represento. Hizo una muy buena introducción Pedro frente a la tarea que nos convoca y el objetivo que nos hemos planteado. Y bueno, pues estamos metidos en el asunto. Acepté la invitación de Pedro a presentar la justificación del concepto de lo inconsciente sin tener mayor idea de la dimensión de la tarea que me estaban proponiendo. Y pues asumí la invitación y asumí el reto y les voy a presentar pues algunas consideraciones directamente sobre el texto y algunas otras que se derivan de este tema y pues del estudio en el que estamos metidos precisamente alrededor del tema de la metapsicología. La consideración de la existencia de los procesos psíquicos inconscientes y su papel predominante en la determinación de nuestro funcionamiento psíquico son, junto con la sexualidad infantil, los hallazgos psicoanalíticos que generan más resistencias y mayores dificultades para su comprensión. En el artículo del que nos estamos ocupando en este encuentro, en el acápite que me correspondió, se plantean una serie de argumentos que justifican el concepto de lo inconsciente. Sin embargo, he querido centrar mi presentación no solo en ello, sino en la continuidad que implican tanto lo consciente como lo inconsciente. No podemos hablar del uno sin hablar del otro. Frente al asunto de los procesos anímicos inconscientes, Brenner, en el 68, planteaba que la comprensión de esto implica la aceptación de dos afirmaciones que cito textualmente. La primera, comillas, que la conciencia es más bien un atributo excepcional y no regular de los procesos psíquicos. Es decir, cierro comillas, que al buscar la explicación del comportamiento humano, si bien lo observable directamente son las motivaciones conscientes, son las motivaciones inconscientes las que efectivamente lo determinan. Es decir, que cuando le preguntamos a alguien acerca de la motivación por la que ha hecho o piensa hacer algo, nos va a responder por lo que conscientemente cree que explica esa determinación. Mas, sin embargo, la respuesta está realmente es en el inconsciente o fundamentalmente en el inconsciente. Es una mezcla. Esto se complementa con una segunda afirmación que plantea Brenner. Dice así, comillas, el principio del determinismo psíquico es que en la mente, como en el mundo físico, nada ocurre por casualidad. Cierro comillas. A mí siempre me ha llamado la atención la palabra causalidad, porque precisamente encuentro que es muy fácil correr una letra, cambiarla de lugar y caer en la trampa de decir casualidad. Y ese es parte del elemento, que es creemos mucho en la casualidad. ¿Sí? O sea, no es casualidad que estemos poquitos aquí reunidos, eso no es, ¿sí? No tiene que ver con el tráfico, tiene que ver con otros elementos mucho más profundos. Nada en el mundo psíquico como en el físico ocurre por casualidad. Todo tiene una explicación y un determinismo. Entonces, en tanto que a la conciencia se le ocultan en el inconsciente las motivaciones de la mayoría de las acciones, los humanos tenemos la tendencia a guiarnos por la apariencia y por ende a explicar las motivaciones y las acciones como casuales o no relacionadas con los acontecimientos anteriores.
De este modo, son tanto los sucesos anteriores que se escapan a la conciencia, junto con los procesos psíquicos inconscientes en los que estos intervienen, los que efectivamente determinan el comportamiento, en el cual nada ocurre por azar. Quiero llamar la atención en este momento sobre el asunto de que las afirmaciones que hasta este punto he citado, ¿sí?, no hacen referencia específica a lo inconsciente reprimido. Apoyados en la metapsicología, sabemos que lo inconsciente puede ser entendido desde diferentes puntos de vista, incluido el punto de vista descriptivo, por supuesto el dinámico, económico, topográfico e incluso el sistémico. Así, lo presentado hasta este punto puede referirse a asuntos inconscientes descriptivamente, pero topográficamente preconscientes, y por ello no necesariamente reprimidos. Estas consideraciones me han hecho preguntarme por el papel de lo consciente como condición necesaria para poder hablar de lo inconsciente. Y además han despertado un particular interés de mi parte en el desarrollo psíquico de la conciencia. Aquí hago un paréntesis y es, hablamos mucho desde la perspectiva psicoanalítica y digamos que a mí me interesa particularmente ese tema, el tema del desarrollo psicosexual, el desarrollo de la libido, y es un asunto muy pertinente de estudiar para entender muchos asuntos del psicoanálisis y precisamente de la clínica y de nuestros pacientes, y es pues que efectivamente hay un proceso, ¿sí?, por el cual pues todos necesariamente pasamos y vamos teniendo diferentes huellas o marcas que van quedando de la manera particular en que cada uno de ellos atraviesa por ese proceso. Pero generalmente cuando estudiamos el tema de lo inconsciente, ¿sí?, pues entendemos fácilmente como un asunto derivado de la represión, y uno dice, pues precisamente es en parte metapsicológicamente eso, un asunto muy interesante para ocuparnos de él, pero precisamente, diría yo, conviene ir más despacio, y ir más despacio es precisamente preguntarnos antes de hablar de lo inconsciente como consecuencia de la represión, estaría la pregunta 1, es, si los procesos psíquicos son en principio todos inconscientes, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Y qué estaría pasando entonces con la conciencia? Y lo que hay que poder empezar a tratar de estudiar allí, de entender es pues que efectivamente la conciencia tampoco es un elemento que esté presente per se desde el nacimiento, sino que es también una conquista del desarrollo psíquico, y que vale la pena tratar de entenderlo para poder también entender el asunto de la represión. Cuando Freud afirma que el concepto de lo inconsciente, citando el texto del que estamos trabajando, dice entre comillas, es necesario porque los datos de la conciencia son en alto grado lagunosos. En sanos y en enfermos aparecen a menudo actos psíquicos cuya explicación presupone otros actos, de los que empero la conciencia no es testigo. No se está refiriendo necesariamente a esto, cierro comillas, no se está refiriendo Freud necesariamente con esto como consecuencia de la represión, sino que quizás es más una consecuencia del funcionamiento de nuestro aparato psíquico. No todo puede estar en la conciencia. En el mismo texto, Freud afirma más adelante, no es más que una presunción insostenible exigir que todo cuanto sucede en el interior de lo anímico tenga que hacerse notorio también para la conciencia. O sea, es materialmente imposible. No todo puede estar en la conciencia. Por supuesto, esto nos va a llevar lentamente, metapsicológicamente hablando, al concepto de lo preconsciente y de lo latente, que también se trabaja en el texto. En la frase que leía textualmente dice, no todo cuanto sucede en el interior de lo anímico. Esta frase yo la extiendo también a todo cuanto sucede también en el mundo externo. No todo cuanto sucede en el mundo externo puede acceder a nuestra conciencia. Nuestra percepción de la realidad interna y externa está limitada por las condiciones de nuestro sistema sensoperceptual, para empezar,
y por supuesto por nuestro aparato psíquico. Precisamente propone Freud en este punto lo preconsciente y o lo latente, como una manera de comprender las limitaciones de la conciencia, así como también esta propuesta es la manera de superarlas desde el propio aparato psíquico, comillas. Podemos avanzar otro poco y aducir en apoyo de la existencia de un estado psíquico inconsciente que en cualquier momento dado la conciencia abarca solo un contenido exiguo. Por tanto, la mayor parte de lo que llamamos conocimiento consciente tiene que encontrarse en cada caso y por los periodos más prolongados en un estado de latencia. Vale decir, en un estado de inconsciencia psíquica. Atendiendo a todos nuestros recuerdos latentes, sería inconcebible que se pusiese en entredicho lo inconsciente. Sin embargo, sigo con Freud, por el otro lado se comprueba que mantienen el más amplio contacto con los procesos anímicos conscientes, con un cierto rendimiento de trabajo, pueden transponerse en estos, ser sustituidos por estos y admiten ser descritos con todas las categorías que aplicamos a los actos anímicos conscientes, como representaciones, aspiraciones, decisiones y hoy discutiremos si también sensaciones, ¿sí? Culpa, en fin. Y aún de muchos de estos estados latentes tenemos que decir que no se distinguen de los conscientes, sino precisamente porque les falta la conciencia. En este punto, en el texto, trae Freud la vieja discusión con Jung sobre lo subconsciente, como una segunda conciencia, y argumenta que lo inconsciente no opera así. Por un lado, tiene unas leyes particulares, que también podemos estudiarlas desde la metapsicología, pero además tiene las limitaciones de lo cognoscible que ya Kant también había planteado. En palabras de Freud, comillas, el supuesto psicoanalítico de la actividad anímica inconsciente nos aparece, por un lado, como una continuación del animismo primitivo, que donde quiera nos espejaba homólogos de nuestra conciencia, y por otro lado, como continuación de la enmienda que Kant introdujo en nuestra manera de concebir la percepción exterior. Así como Kant nos alertó para que no juzgásemos a la percepción como idéntica a lo percibido, incognoscible, descuidando el condicionamiento subjetivo de ella, así el psicoanálisis nos advierte que no hemos de sustituir el proceso psíquico inconsciente, como es el objeto de la conciencia, que es el objeto de la conciencia, por la percepción que ésta hace de él. Como lo físico, tampoco lo psíquico es necesariamente en la realidad según nos aparece. No obstante, nos dispondremos satisfechos a experimentar que la enmienda de la percepción interior no ofrece dificultades tan grandes como la de la percepción exterior, y que el objeto interior es menos incognoscible que el mundo exterior. Bien interesante la afirmación. O sea, realmente tenemos más acceso a conocer nuestro mundo interno que el mundo externo. Y sin embargo, pues vamos a mirar las limitaciones que tiene esta posibilidad. Pero entonces, ¿cómo es que funciona nuestro aparato psíquico para permitirnos relacionarnos con la realidad, percibirla y tener o no conciencia de ella? ¿Cómo llegamos allí? Los hallazgos psicoanalíticos acerca del funcionamiento psíquico realizados por Freud, como todos ustedes lo saben, tuvieron como metodología el psicoanálisis de adultos. De la observación directa de niños, se podrían citar el caso de su propio nieto en el llamado juego del Fordá presentado en 1920 en Más allá del principio del placer, y quizás la otra intervención o observación indirecta de Freud con un niño es el caso de Juanito o el pequeño Hans en 1909. Metapsicológicamente sabemos que el aparato psíquico es dinámico. En el adulto está permanentemente buscando atender diferentes emociones que son fundamentalmente inconscientes, algunas reprimidas, la mayoría de ellas, y cuya naturaleza está relacionada con la sexualidad infantil. Con esto quiero evidenciar cómo la comprensión del desarrollo psíquico
que por supuesto implica acercarse a entender cómo opera el incipiente psiquismo de un bebé, es desde el psicoanálisis una tarea a posteriori, y diría del psicoanálisis freudiano. En tanto que éste se ha construido a partir del psicoanálisis de adultos neuróticos. Como bien lo señala Fenickel en el 68, los fenómenos menos claros corresponden a los primeros años de vida, en tanto que no siempre es necesario retroceder hasta ellos para psicoanalizar a un neurótico. Y en segundo lugar, resulta cada vez más difícil aprender las reacciones psíquicas a medida que se profundiza más en los periodos en los que todavía no existe el lenguaje o no existió el lenguaje, y en que muchas funciones que más tarde aparecen separadas, en la infancia aún permanecen indiferenciadas entre sí. Las tentativas que se hacen para superar estos obstáculos, sigo con Fenickel, mediante la observación directa de los niños, resultan difíciles antes de la aparición del lenguaje, ya que los datos que se obtienen por esa vía se prestan a diferentes interpretaciones psicológicas. Con la precisión anterior, me aventuro entonces a tratar de responder psicoanalíticamente y desde una perspectiva freudiana, de qué se valdrá o cómo funciona el psiquismo temprano, por ejemplo el de un bebé recién nacido, para buscar la supervivencia. Fundamentalmente, creo yo que la respuesta está en un aparato sensoperceptual, los instintos y el principio del placer-displacer. El aparato sensoperceptual básico se corresponde con el conocido de la figura 1 del capítulo 7 de la interpretación de los sueños de Freud 1900. Espero que puedan evocar en su memoria la grafiquita tan conocida, digámoslo así. Es muy sencilla, dice, este aparato es un aparato de reflejos, ¿sí?, en que los estímulos entran por un extremo y la reacción ante ellos sale por otro. Son varios sistemas que son reconocidos en una secuencia temporal determinada. Inicialmente se habla entonces solo de un polo perceptual y de un polo motor. Pero, ¿cuáles serán esos otros sistemas que median entre los dos polos y orientan la reacción de la que nos habla Freud? Si bien vamos a poder ir precisando y aclarando qué sistemas son los que aquí median, podemos recurrir como fundamento de ellos, al principio del placer-displacer. Este orienta la reacción, dependiendo de si la cualidad de lo percibido corresponde con el displacer o con el placer o con el intermedio entre ellos. Funciona de una manera muy sencilla, evitando las sensaciones displacenteras y buscando las placenteras. El principio del placer-displacer se fundamenta en un principio de inercia, primera ley del movimiento universal, en la que, citando a Valls, dice: la ley de la inercia del movimiento universal es aquella según la cual todo objeto que es estimulado tiende a volver al estado anterior al estímulo. Es decir, podríamos afirmar que todo estímulo en principio es perturbador, en tanto nos mueve del estado en el que estábamos. No podemos decir necesariamente era placentero o displacentero, pero moviliza, incomoda. Entonces, cualquier estímulo que se traduzca en una sensación es ya una perturbación para nuestro psiquismo. Este se ocupará de restablecer el estado anterior. Ahora, ¿somos conscientes de esto? ¿Lo es el bebé? No. Y esto es en parte lo que lleva a Freud a afirmar que nuestros procesos psíquicos son inicial y fundamentalmente inconscientes. Podemos percibir ciertas sensaciones, pero esto no es necesariamente igual a tener conciencia de ellas. La conciencia se desarrolla. Me parece que para ganar en claridad sobre el papel de este principio en el psiquismo, es necesario introducir el asunto de los instintos. Para ello cito al conocido artículo de Freud, de 1915 también, Pulsión y destinos de pulsión, en el cual precisa el concepto de pulsión
diferenciándolo claramente del de estímulo, de una manera además muy pedagógica, efectivamente muy hermosa, digo yo. Dice que un estímulo aportado al organismo desde afuera es descargado también hacia afuera mediante una acción. Esta acción es una reacción frente al estímulo. Esta acción sustrae al órgano estimulado de la influencia de dicho estímulo, lo aleja del radio de acción en que éste opera. Esto es lo que se conoce como reacción de evitación o huida, o arco reflejo también. Pues bien, esta es la reacción ante lo externo, pero cuando la fuente de la sensación es interna, esta reacción no es posible y a través de ella no se logra cancelar la sensación que motivó la acción. O sea, no importa dónde nos vayamos, lo interno irá con nosotros. Cuando uno escucha a los pacientes, ¿no?, organizando sus viajes y sus movimientos, pues si la motivación de esto es una huida frente a un estímulo displacentero interno, pues a donde lleguen estará presente dicho estímulo displacentero interno. Los instintos como tal están arraigados en el organismo, operan de manera constante para lograr su principal función, que es la de garantizar la supervivencia del sujeto. Y su manera de manifestarse es a través de sensaciones. Como bien dice Freud, a estas sensaciones o estímulos internos conviene llamarlos necesidades. Mas, sin embargo, cuando ya los llamamos necesidades, estamos yendo mucho más adelante de lo que está ocurriendo efectivamente en la vida del bebé. Es decir, le estamos nombrando a algo que él aún no puede nombrar y simplemente lo tiene que soportar sin poderle dar un sentido a partir del nombre, por lo menos. Una sensación originada en un instinto es una moción pulsional o una necesidad instintiva y se cancelará a través de su satisfacción. Por esto, las necesidades plantean exigencias mucho más elevadas al sistema nervioso y lo mueven a actividades complejas, encadenadas entre sí, que modifican el mundo exterior lo suficiente para que satisfaga a la fuente interior del estímulo. Entonces, estoy citando a Freud, tenemos derecho a inferir que ellas, las pulsiones y no los estímulos exteriores, son los genuinos motores de los progresos que han llevado al sistema nervioso, cuya productividad es infinita, a su actual nivel de desarrollo. Más adelante sigue Freud. Desde luego, nada impide esta conjetura. Las pulsiones mismas, al menos en parte, son decantaciones de la acción de estímulos exteriores que en el curso de la filogénesis influyeron sobre la sustancia viva modificándola. Y si así después hallamos que la actividad del aparato psíquico, aún del más desarrollado, está sometida al principio del placer, es decir, es regulada de manera automática por sensaciones de la serie placer-displacer, difícilmente podremos rechazar otra premisa, a saber, que esas sensaciones reflejan el modo en que se cumple el dominio de los estímulos. El sentimiento de displacer tiene que ver con un incremento del estímulo y el de placer con su disminución. Esto sin entrar aún a mezclarlo con el apuntalamiento con las zonas erógenas. Estamos hablando de placer y displacer únicamente, ¿sí?, a partir de la sensación o de la descarga o cancelación de la sensación de displacer motivada por la necesidad o por la moción pulsional. En la anterior cita, Freud deja claro que el desarrollo del aparato psíquico a nivel tanto ontogenético como filogenético se sustenta en la continua búsqueda de satisfacción de las pulsiones como camino para lograr la supervivencia del individuo y por ende de la especie, pero por ende de la especie. No estamos buscando la supervivencia de la especie, esa es una consecuencia de nuestro egocentrismo. Logramos la de la especie de chepa, de carambola. Somos egoístas por naturaleza.
Bueno, además, la pulsión, como ya lo sabemos, es un concepto fronterizo entonces entre lo anímico y lo somático. Entre comillas, leo, es un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma como una medida de la exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabazón con lo corporal. En últimas, no son separables, los separamos pedagógicamente para estudiarlos, como una herramienta, pero separar precisamente lo psíquico de lo corporal, pues es una tarea necia. Desde la perspectiva psicoanalítica, por supuesto, ¿no? Para no herir susceptibilidades. A partir de esta sucinta exposición de los elementos fundamentales con los que cuenta el psiquismo temprano, es posible entrever que lo psíquico es como una cara de la moneda en la que la otra cara será lo orgánico, lo fisiológico, lo biológico o lo corporal. La una no existe sin la otra. Sin embargo, al precisar que es aquello que diferencia lo psíquico y permite comprender su desarrollo, siguiendo los planteamientos de Freud, parece que el punto fundamental está en la posibilidad de que queden registros de lo percibido. Que dichos registros se puedan evocar y se puedan hacer operaciones con y entre ellos. En este punto de lo que se está hablando es básicamente de la capacidad de representar. Esta capacidad psíquica, precisamente, tampoco es necesariamente consciente. Podemos afirmar que usualmente es latente, inconsciente o topográficamente preconsciente. Nuestro aparato psíquico tiene como una de sus principales funciones la de tramitar las sensaciones, como lo veníamos diciendo, y para ello, para este trámite, se vale de hacer comparaciones con registros previos, ¿sí?, de sensaciones anteriores y de trámites anteriores de estas sensaciones. Es decir, el psiquismo compara sensaciones actuales con representaciones de sensaciones pasadas. Aquí no entré en la minucia de descomponer la representación entre la huella anémica y el afecto, pues que implica entrar a mirar otros elementos, pero cuando hablamos de representación estamos hablando de los dos elementos, de la suma de los dos elementos. Claramente la huella anémica, que es simplemente, y digo yo simplemente, pero interesantemente una huella, o sea, allí no ha intervenido aún lo psíquico en el sentido precisamente de ser lo afectivo o la sensación que acompañe ese registro o esa huella. La representación tiene los dos elementos. La naturaleza de dichas sensaciones que hemos diferenciado de los estímulos externos es fundamentalmente pulsional, interna. Primero, entonces, será pertinente en este punto recordar la distinción de los dos tipos de instintos que plantea Freud en 1915 en el artículo ya citado, Pulsiones y destinos de pulsión. Explica que los instintos de conservación o supervivencia tienen como fin la satisfacción de una necesidad cuyo aplazamiento puede amenazar la supervivencia. Por su parte, los instintos sexuales tienen como fin la consecución del placer y solo a partir de la pubertad con su madurez estarán ligados con el fin reproductivo. Sin embargo, Freud plantea, comillas, el quehacer sexual se apuntala primero en una de las funciones que sirven a la conservación de la vida y solo más tarde se independizará de ella. Ese es pues, uno de los núcleos para meternos a estudiar el tema del desarrollo psicosexual, ¿sí? Y es fundamentalmente la atención de cualquier instinto de conservación que comprometa la supervivencia inmediata del sujeto, conlleva en el momento de su satisfacción la estimulación de una zona erógena. O sea, pues es muy interesante, porque dice, busquemos un ejemplo de algo que tenga que ver con la supervivencia inmediata del sujeto que no implique la estimulación de una zona erógena que produzca sensaciones de placer de manera simultánea. Es lo que estaba mencionando al principio, ¿no? Dice, en este punto, entonces, las sensaciones de placer son dos,
que se funcionan de manera conjunta, al consumo, pues, y será la descarga de la sensación displacentera que ha motivado esto que llamamos la moción pulsional, y al mismo tiempo la sensación placentera derivada de la estimulación de la zona erógena que está implicada en ello. O sea, tenemos un doble refuerzo. Es muy interesante porque eso nos puede ayudar a entender de una manera muy simple que efectivamente es placentero sobrevivir. O sea, qué bueno que estamos acá. Cada cosa que hacemos para sobrevivir debe resultarnos placentera en cierta medida por el apuntalamiento. ¿Se podrá evitar el apuntalamiento? Entonces, muy interesante porque, como lo acabo de leer, dice efectivamente más tarde se independizará de ella en tanto al quehacer sexual. Y uno podría decir exactamente, o sea, en el sentido de la reproducción, ¿sí? Puede haber un placer que no esté ligado con la búsqueda de la reproducción. Pero no lo podría decir al contrario, y es la búsqueda de la reproducción sería muy extraña sin sensaciones placenteras. Sin embargo, pues si lo discutíamos en un seminario, por ejemplo, recientemente, a veces encontramos parejas siglo XXI con todos los avances en la fecundación asistida, pues que lo último que ensayan para reproducirse es tener relaciones sexuales. Ensayan otras cosas primero, ¿sí? O sea, en la consulta a veces es, ¿y usted no ha ensayado tener relaciones con su esposa? ¿Sí? Bueno. Entonces, continúo con el artículo. El placer sexual experimentado al satisfacer una necesidad de supervivencia está derivado de la estimulación de una zona erógena allí implicada. Inicialmente se satisfacen simultáneamente los dos tipos de instintos, así uno de ellos sea parcial e inmaduro. Y esto ocurre por el apuntalamiento de los sexuales sobre los de conservación. Esta característica, además, en términos de desarrollo, pues es maravillosa, que efectivamente, pues quiero decir, cuando uno entra a mirar algunos asuntos de la organización anal, pues las explicaciones que dan los pacientes cuando hablan de algunas cosas de estas están apuntaladas sobre la supervivencia enmascaradas, por ejemplo, en temas de higiene. Entonces uno dice, pues ¿por qué es tan largo el baño? Uno dice, no, pues para limpiarse bien. Uno dice, sí, solo limpiarse bien. Okay. En este asunto del apuntalamiento inicial y la independencia posterior de los instintos, será importante atender otros fenómenos del desarrollo derivados de allí. Por otro lado, metidos en el asunto de los instintos y por ende metidos en el tema de la sexualidad, que es inevitable si estamos hablando de metapsicología, tenemos que recordar que lo sexual no es restrictivo a la reproducción. Por supuesto que no. Claramente, en los primeros niveles del desarrollo psicosexual, la sexualidad no está aún al servicio de la reproducción, sino al servicio de la consecución de sensaciones placenteras, ligadas estas sensaciones a ciertos órganos o zonas sin que inicialmente ni las sensaciones, por ejemplo, el placer de órgano del que nos habla Freud, ¿sí?, ni los órganos estén conectados entre sí. Simplemente estoy hablando de la conexión que sí se va a dar después de la pubertad. O sea, cualquier estimulación en una zona erógena resulta placentera en la zona erógena como tal que está siendo estimulada y en la zona genital. O sea, lo que se hace en el segundo piso se siente en el primero. El predominio de una de estas zonas sobre las demás, sin que estén conectadas aún entre sí, es lo que Freud denominó organización psicosexual, no etapas, pero bueno. Hay diferentes organizaciones pregenitales antes de llegar a la organización genital infantil. Esta última se le denomina infantil, puesto que es significativamente diferente en la infancia, sin haber alcanzado la madurez del instinto sexual, de la organización genital que se puede alcanzar con el interjuego entre la madurez fisiológica y la psíquica en la vida adulta. La pertinencia de mencionarlos aquí está en explicar el por qué, al hablar de desarrollo en términos de desarrollo psicosexual, tenemos que mencionar efectivamente lo psíquico y lo sexual de manera simultánea. Inicialmente en la vida del bebé son las experiencias sensoriales percibidas, bien en términos de placer o de displacer,
con todos los diferentes matices posibles. O sea, podríamos hablar de un polo como lo blanco y otro polo como lo negro, y están todas las tonalidades de grises posibles, ¿sí? Las que debe procesar el incipiente aparato psíquico. A partir de los resultados finales de cada una de estas experiencias se construirán nuevos caminos para futuras experiencias. Entendiendo así el desarrollo, este será simultáneamente psicológico y sexual, es decir, psicosexual. Avancemos ahora y tomemos la figura 2 del capítulo 7 de la interpretación de los sueños. O bueno, podríamos lanzarnos mejor aún a los desarrollos complementarios en el texto de la pizarra mágica de 1925. Este aparato psíquico, para que, dice, o sea, lo entendemos así, para que el polo perceptual pueda llevar a cabo su tarea de percibir, se necesita que siempre esté dispuesto para ello, para percibir. Sin embargo, el psiquismo debe ofrecer entonces otro sistema que pueda llevar a cabo la función de la memoria. Son dos sistemas independientes, pero claramente relacionados. De lo percibido debe quedar un registro permanente, que no afecte la posibilidad de seguir percibiendo. Esto es, de dejar una huella permanente, una huella de memoria o huella anémica, como bien dice Freud. ¿Son estas huellas némicas conscientes o inconscientes? Antes de entrar a ese asunto, conviene detenerse a entender algo más del principio de displacer, placer, placer, displacer, cuya manera de funcionar agrupará a Freud como el proceso primario, también para diferenciarlo del proceso secundario. Dice Freud en 1911 en los dos principios del funcionamiento mental, textualmente lo siguiente, comillas: en la psicología basada en el psicoanálisis nos hemos acostumbrado a tomar como punto de partida los procesos anímicos inconscientes, cuyas particularidades nos ha revelado el análisis, y en los que vemos procesos primarios, residuos de una fase evolutiva en la que eran únicos. No es difícil reconocer la tendencia a que estos procesos primarios obedecen, tendencia a la cual hemos dado el nombre del principio del placer. Tienden a la consecución del placer y la actividad psíquica se retrae de aquellos actos susceptibles de engendrar displacer. Nuestros sueños nocturnos y nuestra tendencia general a sustraernos a las impresiones penosas son residuos del régimen de este principio y pruebas de su poder. Sigo con Freud. En la interpretación de los sueños expusimos ya nuestra hipótesis de que el estado de reposo psíquico era perturbado al principio por las exigencias imperiosas de las necesidades internas. Esa perturbación, por ende, es displacentera. Un comentario mío. En estos casos, sigo con Freud, lo pensado, lo deseado, quedaba simplemente representado en una alucinación, como hoy sucede con nuestras ideas oníricas. Es la decepción ante la ausencia de la satisfacción esperada la que motivó luego el abandono de esta tentativa de satisfacción por medio de alucinaciones. Y para sustituirla, tuvo que decidirse el aparato psíquico a representar las circunstancias reales del mundo exterior y tender a su modificación real. Con ello quedó introducido un nuevo principio de la actividad psíquica. No se representaba ya lo agradable, sino lo real, aun cuando fuese desagradable. Esta introducción del principio de la realidad trajo consigo consecuencias importantísimas. Entonces, simplemente parafraseando esto que acabo de leer, cuando estamos regidos por el principio del placer-displacer,
que serían esos procesos primarios, principio primario, proceso primario, ¿sí? La tendencia de nuestro psiquismo es que frente a una necesidad que se nos presenta, ¿sí?, si podemos echar mano de una representación que tengamos en nuestra memoria, ¿sí?, en la que hayamos podido atender satisfactoriamente esa necesidad, la vamos a alucinar. Y estamos hablando metapsicológicamente también de lo económico, o sea, es más económico, ¿sí?, fantasear, alucinar, como literalmente lo dice acá, con la satisfacción de la necesidad, que salir a buscar en la realidad su satisfacción. Esto, en el lenguaje cotidiano y en la experiencia de trabajar con gente joven, a mí me ha parecido muy interesante escucharlos en su lenguaje cuando están hablando de asuntos clínicos. Hablan de los videos, de cómo se envidean, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de alguna manera funcionan por el proceso primario y echan mano de sensaciones anteriores, las mezclan con deseos, ¿sí?, y alucinan algo que haya ocurrido, lo asumen como cierto y después entran en una discusión con la realidad porque no saben si efectivamente pasó o no. Entonces, es que yo me envideo muy fácilmente. ¿Qué es eso? Asumo como cierto algo que construye mi psiquismo y después yo sé que no es cierto, pero no puedo dejar de pensar que sí lo es. Y no puedo dejar de obrar considerando que sí lo es. Y en muchos casos esto, pues, no siempre son cosas placenteras, también están, por supuesto, ligados con elementos inconscientes y con represión, etcétera. Pues videos que los llevan a tener discusiones con la pareja, entonces la pareja no les contesta y se envidean en que está con otra persona y está, y uno dice, ¿qué elementos tiene de la realidad para considerar que eso es así? Uno dice, pues de la realidad no, es más desde mi expectativa interna. Bueno. Entonces, cuando el psiquismo se rige por el proceso primario, al percibir una necesidad sin mayor mediación o espera, se alucina, se representa su satisfacción. Sin embargo, esto tiene un presupuesto fundamental que conviene explicar, y es que para poder representar o alucinar una satisfacción, esta o alguna asociada a ella tiene que haber efectivamente ocurrido. También en relación con el deseo, por supuesto. O sea, ¿no? El deseo se construye a partir de experiencias anteriores y con mezclas. Bueno. Es decir, el proceso primario opera si el aparato psíquico tiene en su haber registros de experiencias de satisfacción. Ferenczi también plantea que al inicio de la vida, en 1916, en el útero materno se encuentra el bebé en un estado de satisfacción total. Dado que sus necesidades se encuentran satisfechas a través de la madre y por consiguiente experimenta también una sensación ilusoria de que sus deseos y necesidades para ser satisfechas tan solo necesitan ser anheladas. Pensamiento mágico. Ahora, claro, lo interesante es que Ferenczi está trayendo esta afirmación para la vida intrauterina, ¿no? 1916. Sigo. Ahora, al nacer, el bebé experimenta una inmensa insatisfacción, propiciada por su encuentro con el mundo real, y empieza a fantasear con aquello que anteriormente le producía tanta satisfacción. Este fenómeno lo transporta a un periodo de omnipotencia mágica alucinatoria, propia del proceso primario, y que se caracteriza precisamente por ese mismo punto de vista subjetivo del niño, el cual apenas necesita aferrarse a sus fines de deseo alucinatoriamente, imaginarlos, para conseguir la satisfacción de los mismos. En palabras de Freud, comillas, el proceso primario aspira a la derivación de la excitación para crear, con la cantidad de excitación así acumulada, una identidad de percepción. Aquí nos podemos meter, si el tiempo lo diera y si nos interesara en este momento, con el tema de la fantasía, ¿sí? Y es un tema que precisamente pues, Freud trató también de una manera muy interesante y pues bueno, históricamente también muy interesante de estudiar, y es cuando se hace la pregunta,
en relación con los hallazgos que ha tenido en las pacientes, fundamentalmente mujeres histéricas que ha analizado, dice, pues todas han tenido algún tipo de experiencia de abuso sexual en la infancia. Y dice, pues complicado, en todos los casos lo que ha ocurrido realmente es que han sido abusadas. Y ahí está, pues precisamente para el tema de lo consciente y de lo inconsciente, lo que termina por plantear también en relación con sus propios sueños, después de que muere el padre, es no, con haberlo deseado y fantaseado, precisamente por la inmadurez psíquica de discriminar la realidad de la fantasía, la alucinación de lo real, estos registros tienen consecuencias en el psiquismo como si hubiesen sido efectivamente reales. O sea que claramente uno de los problemas, ¿sí?, de nuestro psiquismo está en que la capacidad de conciencia y de discriminación de la realidad que tenemos en la infancia es muy incipiente. O sea, tenemos una tendencia a envidiarnos muy grande. Ahora, el tema de la identidad de percepción. La identidad de percepción se buscará con las representaciones con las que cuente un determinado psiquismo en sus registros, en tanto que éstas se construyen y relacionan entre sí, fundamentalmente a partir de las vivencias de satisfacción, aunque también de dolor, vividas con un determinado objeto, comillas, experiencias en las que el accionar del objeto será determinante, dada la inermidad inicial del ser humano y su absoluta dependencia de su madre o de quien haga sus veces. Una vez delineadas estas, lo que era biológico por medio de lo social, es decir, el contacto con el objeto, con su lenguaje y sus acciones, devendrá en psíquico. Citando a Valls, nuestro apreciado autor del Diccionario Freudiano de Psicoanálisis. Entonces, una cantidad de excitación proveniente del propio cuerpo, es decir, originada a partir de los instintos, cuando es suficiente para ser percibida, y ahí entraríamos en la discusión de si conscientemente o no, penetra en el aparato psíquico y es investida por una representación. Primero será una representación cosa, o sea, inconsciente. Luego, si quiere llegar a la conciencia del yo y para ser pensada necesitará de una representación palabra. Al ligarse la cantidad de la excitación con la representación se transformará en deseo, deseo de algo que ahora posee una meta. Dejó de hacer una alteración inespecífica, innombrable, y ahora toma la cualidad de representación. Si el deseo es sexual, se llamará también líbido. Si está relacionado con la autoconservación, interés. También cita de Valls. Esta cantidad de excitación investida es un deseo inconsciente y por ende, desde el funcionamiento del proceso primario, se buscará una identidad de percepción que se logrará inmediatamente a través de la alucinación. En aras de la supervivencia que necesitamos, buscamos o debemos buscar una satisfacción real. Será entonces la frustración de esta satisfacción real, que efectivamente no ha ocurrido, en tanto que la alucinación no produce ninguna alteración en la fuente de la necesidad, sino que más bien, mientras alucinábamos, el monto de la excitación aumentó aún más en lugar de cancelarse, lo que nos invitará a inhibir las alucinaciones. Ahora el proceso primario se irá complementando paulatinamente por el proceso secundario, que permitirá la representación de lo real, con lo que efectivamente contamos para orientar la descarga. Lo real será lo percibido consciente. El proceso secundario no busca ya una identidad de percepción con lo deseado, sino una identidad de pensamiento. Esta permite transacciones y modificaciones entre lo deseado y lo posible. Además, al investir estas cantidades de excitación, ellas devienen en deseo, pero deseo inconsciente, y desde el inconsciente son tramitadas. Para pasar a un nivel más complejo y más alto del funcionamiento psíquico, estas representaciones cosa deberán ser sobreinvestidas en representaciones palabra y sobreinvestidas con atención,
desde la conciencia para poder ser pensadas. Y aquí introduce Freud el tema de la atención, que efectivamente es un elemento fundamental para hablar de la conciencia. Efectivamente, si me han seguido, cuando hablamos de la percepción, ¿sí?, para que algo percibido sea consciente debe ser investido de carga atencional. Si es percibido pero no tiene carga atencional, pues efectivamente entra a funcionar en el aparato psíquico, pero no de manera consciente y no necesariamente de manera inconsciente reprimida, sino muy probablemente preconsciente. Cada nivel más complejo en términos representacionales requiere una mayor investidura de mayor energía, y creo que también se deben coadyuvar las investiduras libidinales con investiduras de interés y viceversa. Cuando la represión no permite, tanto en términos económicos como en términos dinámicos, acceder a estos niveles de complejidad representacional, será nuevamente el levantamiento de la represión el camino para acceder a ellos y experimentarlos como experiencias nuevas. Para concluir la descripción de cómo es el aparato psíquico del que partimos para el recorrido del llamado desarrollo psicosexual y también del desarrollo de la conciencia, considero pertinente retomar los asuntos que desarrolla Freud en las figuras 2 y 3 de la interpretación de los sueños, es decir, el asunto de los registros de memoria, a través de los cuales se tramitará una cantidad de excitación y por ende las relaciones que se establecen entre ellos que se rigen por las leyes de la asociación, lo cual facilitará un cierto recorrido de la excitación, comillas, cito a Freud. Esta consistirá entonces en que siguiendo la menor resistencia, una excitación se propagará preferentemente de un primer elemento a un segundo elemento, en lugar de saltar a uno tercero. Esto es un residuo del concepto de facilitación que también trabaja Freud en un proyecto de psicología para neurólogos. Más adelante en el mismo texto introduce Freud la única posibilidad de que el sistema inconsciente se comunique con la conciencia y por ende con la motilidad voluntaria, que es a través de lo preconsciente. El funcionamiento psíquico del infante es, como todos nuestros procesos psíquicos, fundamentalmente inconsciente, pero no solo en términos descriptivos, sino especialmente en términos metapsicológicos. No solo no tenemos conciencia de ellos, sino que su funcionamiento es el del sistema inconsciente. Aquí viene nuevamente alguna de mis inquietudes. La capacidad de conciencia, la nitidez de esta, parece que está ligada con la capacidad y complejidad de los niveles representacionales. ¿Cómo es la capacidad de conciencia del infante cuando se consolida la represión propiamente dicha en el complejo de Edipo? ¿Había conciencia? ¿O precisamente enviamos al inconsciente reprimido elementos que no gozaron de la cualidad plena de conciencia? En coherencia con los hallazgos psicoanalíticos a este respecto y los aportes desde la psicología, sabemos que el pensamiento, si bien se ha desarrollado a unos niveles sorprendentes en relación con otros animales que nosotros llamamos inferiores, es aún precario en relación con las posibilidades en los humanos. Es decir, definitivamente la capacidad y la cualidad de la conciencia y del pensamiento también quedarán comprometidas con la represión. Una ilustración de esto la podemos ver si nos detenemos a considerar la permeabilidad del proceso primario y del proceso secundario. Cuando a partir de la frustración nuestro psiquismo debe recurrir a la inhibición de la alucinación como camino para lograr una identidad de pensamiento, como intento de descarga de una necesidad, ahora la información de lo que hay en la realidad le permitirá efectivamente ubicar las representaciones asociadas para orientar el camino de una excitación hacia la acción. Este pensamiento implica operaciones entre las representaciones cosa con las que se cuenta y luego se irá complementando con operaciones entre las representaciones palabra y de allí seguirá evolucionando hasta niveles de pensamiento muy altos. Para cerrar, me meto con unas ideas frente al tema de la represión y la atención.
Si bien la represión es fundamentalmente una defensa psíquica ante el displacer intolerable, en tanto que el displacer tolerable corresponderá con lo que llamamos frustración, y que orienta más bien el psiquismo a transformar la realidad de maneras más efectivas, la frustración, lo asociamos directamente con el pensamiento y con el desarrollo. Por su parte, la represión conlleva es una detención del desarrollo, un congelamiento. Parte del interés de lo presentado hasta ahora es buscar claridad acerca de cuál es el aparato psíquico en el que quedamos detenidos, congelados en algunos aspectos de nuestro desarrollo, fundamentalmente los sexuales, y por supuesto, ¿qué ocurre con la conciencia que también quedará limitada y congelada por la represión? Vamos a mirar ahora algunos elementos de cómo es que ocurre esta detención para poder atender luego los procesos de descongelamiento, que sería hablar propiamente del análisis, cosa que en este momento efectivamente ya no voy a abordar. Dice, cuando en el polo perceptual se presenta un estímulo, este resuena por asociación, más o menos, en diferentes niveles, con las representaciones archivadas en nuestro aparato psíquico. Si este resonar se da significativamente con representaciones inconscientes reprimidas, lo que ocurre en nuestro psiquismo es que se activa la defensa. Y mi propuesta freudiana es que se activa inhibiendo toda carga atencional sobre aquello que esté en el polo perceptual. Por ende, el tránsito o trámite de lo que ocurra con esto percibido no será consciente. No tendrá acceso a la conciencia. Solo podrá hacerlo en tanto se convierta en motilidad o acción. Por ello, la sensación del sujeto puede ser, después de haber hecho algo, no sé por qué lo hice. Entendido así el papel de la atención, podemos también comprender, por lo menos motivarnos a estudiar más, la necesidad del cumplimiento de la regla fundamental por parte del paciente y de la atención libremente flotante por parte del analista como camino para acceder a lo inconsciente reprimido, en tanto que ello ha sido inhibido de toda carga atencional. Muchas gracias.